Bien, hermanos, vamos a dar comienzo al estudio bíblico de esta noche, a las cartas de Juan, donde vamos a terminar los últimos dos versículos de la segunda epístola y dar comienzo a la tercera. Vamos a la segunda epístola de Juan, donde en los versículos 12 y 13 el apóstol se está ya despidiendo. Recuerden que les acaba de advertir acerca de los engañadores que habían salido por el mundo. El problema está que no eran pocos, eran bastantes. Y él vio necesario escribirle a esta señora y advertirle que tuvieran cuidado, porque no todo el que dice ser de Dios es de Dios, y por eso hay que tener mucho cuidado. Después de advertirle sobre los engañadores, notan que les dice que tenía muchas cosas que decirlo. Dice el 12: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. O sea que lo que él todavía le tenía que decir, él prefería decírselos personalmente. Ya vemos aquí donde ya se usaba el papel y la tinta para escribir. Y este detalle a mí me llamó mucho la atención, porque en los últimos días que he estado preparando el estudio de Apocalipsis, que he tenido que escribir mucho de las citas bíblicas, yo veo que es bastante a veces. Hay que escribir bastante. Póngase a escribir la Biblia para que usted vea, en computadora, en lo que sea. Sin embargo, estas personas escribieron la palabra de Dios en papel y tinta. El papel se hacía de cañas de papiro, cortadas en tiras, colocadas una a lo largo de otras en ángulos rectos, y se comprimían y se empastaban para formar hojas de material de escribir. Y la tinta se componía de carbón, goma y agua. O sea, pero a pesar de las circunstancias de aquel entonces, miren cómo las personas escribían. Él dice: tengo muchas cosas que decirlo, no quiero escribir, se los voy a decir cuando mi gozo esté completo. Se estaba refiriendo ahí que él esperaba la oportunidad de verles cara a cara, de tener comunión con ellos y seguirles ministrando la palabra. Y ya se despide, dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Lo que nos lleva al principio de la explicación de la carta, donde sí se está refiriendo a una iglesia, repito, lo cual no respeto la opinión del que crea que se está refiriendo la señora a una iglesia, pues entonces tendría que ser Éfeso, de donde Juan escribía la carta. Pero si es literal, que es como yo creo que se está refiriendo a una persona de manera literal, aunque no está mencionando su nombre, esta señora era parte de esta iglesia, o donde en la casa de esta señora había una iglesia donde Juan les ministraba. Ok, hermano, vamos a pasar entonces a la tercera epístola de Juan, esta tercera carta. La primera carta fue enviada a la iglesia. La segunda fue enviada a una familia. Porque cuando dice señora, a tus hijos, ya podemos decir que a esta señora, a su familia. La tercera fue enviada a una persona en particular. Fue escrita por el año 90. Y desde el principio, el primer versículo dice: el anciano a Gayo. Ahí vemos que es una referencia personal. Este Gayo no es el que todo se le olvidaba, y en vez de cantar y decir kikiriki, decía kikiriqué. No es este Gayo. Pero usted sabía que Gayo era un nombre muy popular en el Imperio Romano. Ahora, no, por favor, si usted está buscando para ponerle nombre a uno de los hijos bíblicos, no escoja este nombre. Usted se imagina que le ponga a sus hijos Gayo. No creo que para esta época sea muy conveniente este nombre, pero en aquel entonces sí era un nombre muy popular. Y se menciona
4 gallos en el Nuevo Testamento. Fíjate que hasta decir eso suena cómico para nosotros, ¿verdad? Se menciona 4 gallos. En Hechos 19:29 es un cristiano macedonio, fue compañero de Pablo y fue arrestado y llevado al teatro durante el tumulto en Éfeso. Se menciona otro en Hechos 20:4, un converso de Derbe de Licaonia, que también fue compañero de Pablo. Y Romanos 16:23 y 1 Corintios 1:14 menciona a otro gallo, un cristiano de Corinto, a quien Pablo había bautizado y lo hospedó a él y a la iglesia después de su conversión. Y converso de Juan y destinatario de su tercera epístola. Noten que él le dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Ahora, pero ¿cuál fue el motivo de esta carta particular? Sabemos que la segunda fue tratar 2 temas específicos: el mandamiento del amor y la advertencia contra los engañadores y los falsos maestros. Pero el tema de esta carta es porque había un problema concerniente a maestros itinerantes. Cuando decimos maestros itinerantes, estamos refiriéndonos a misioneros ambulantes. O sea, personas que iban de lugar en lugar enseñando la palabra de Dios. Y Gayo los había hospedado, mientras Diótrefes, ese sí es un buen nombre para ponerle a su hijo, un líder autoritario de una iglesia, había rehusado recibirles. O sea, mientras Gayo hospeda a estos misioneros, este líder de esta iglesia pues rehusó ayudar y recibir a estos misioneros. Y entonces Juan muestra su autoridad apostólica rechazando la acción de Diótrefes. Miren los próximos versículos. Amado, yo deseo, o sea que, Arieli, ¿me puedes coger esa hojita, please? Fíjate, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, este es el encabezamiento, el proceso de una carta. Muchos de nosotros hemos escrito cartas. Antes de mencionar el tema, se saluda, se envían bendiciones. Hay quienes creen que a lo mejor Gayo estaba padeciendo de salud física, pero otros dicen que no, que es un saludo normal, como cuando usted escribe una carta y dice: yo deseo que al recibir estas líneas esto esté gozando de buena salud, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la manera en que él comienza a escribir esta carta. Pero me llama la atención que le desea prosperidad en todas las cosas. Fíjese, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y luego le desea la salud física, así como prospera tu alma. Y yo pienso que en este versículo debemos de retenernos un poquito y pensar, porque aquí el Señor nos tiene un mensaje para todos. Primeramente, en el aspecto material, nosotros creemos que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro proveedor y que Él es fiel en proveernos todas las cosas que nosotros necesitamos. Cuando nosotros decimos que en Dios vivimos, nos movemos y somos, yo tengo que reconocer que en cuanto al área material, todo lo que esté pasando en mi vida, sea yo que tenga, que sea rico, o sea que sea pobre, o que sea, esté en la, como dice, que seamos de la clase media, todo lo que nosotros tenemos y somos viene de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Ahora, esa no es la parte más importante de la vida. Más importante que las cosas materiales es la salud física. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Más importante que las cosas materiales no es gozar de una buena salud. Y más en los días que estamos viviendo, ¿verdad? Que cualquier problemita de salud, aunque usted tenga seguro,
a usted le puede costar bien, bien caro. Porque ese 80-20 que hay por ahí es bastante temeroso. Otra de las cosas que nosotros le agradecemos al Señor es mantenernos en salud. En mantenernos, que no tengamos estos gastos extras que hacer. Y lo vemos proveyendo en lo material y proveyendo en la salud y sanándonos. Y esa debe de ser nuestra confianza, depender de Dios en todos estos aspectos. Ahora, dice que el anhelo de Juan es que Gayo no solamente tuviera prosperidad material, gozara de buena salud, pero que prosperara su alma. Y esta es la parte donde no todas las personas le ponen cuidado. Sin embargo, es la parte más importante del hombre, porque el alma es la que es eterna. Las cosas materiales van y vienen. Un día las tenemos, otro día no. Se van a acabar. Y más nosotros que estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Pues todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, un día se va a acabar. La salud. Los más robustos llegan a 80 años. Hay quienes están hasta allá, hasta de gratis. Porque se pasan de los 80 años. Y qué bueno es llegar a esos 80 años con una buena mente, una energía, así como nuestro hermano Pascual. Él no ha llegado a 80 años, pero quiero decirle, hermano Pascual, que cuando yo tenga su edad, yo quiero ser como usted. Tener esa energía, ese ánimo, ese vigor. Y todo eso es bueno, pero, ahí viene el pero, la salud también se acaba. La vida es incierta, es frágil, es corta. La salud se acaba. ¿Qué es lo que perdura para siempre? El alma. El alma es la que es eterna. Y quiero decirles una cosa. El alma va a vivir eternamente porque nadie puede aniquilarse. Ya somos criaturas de Dios. Ninguno de nosotros pidió venir al mundo. Estamos aquí por voluntad de Dios. Y ya nadie pudiera usar la palabra, esfumarse de la existencia. La persona pudiera suicidarse y acabar con la vida, pero no con el alma. El alma tanto es eterna para vivir en comunión con Dios, también como para estar lejos de Dios. Y es por eso que es la parte más importante del ser humano, el alma. Y es la que menos la gente se preocupa, por alimentar el alma y por prosperar. Fíjense que nota aquí la palabra es prosperar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar miles de dólares por tener nuestro terrenito seguro? Yo no me estoy refiriendo a un terreno en Cape Coral. Me estoy refiriendo a un terrenito en el crucero, en el cementerio. Y pagamos miles de dólares porque la caja sea así, sea asado, porque ya te pago esto, porque ya te pago lo otro. Y el hombre se esfuerza en hacer todas estas cosas. Pero qué poco tiempo y qué poco dedica a que su alma prospere. Y nosotros sabemos que eso es verdad, ¿no es cierto? Que eso es verdad. Qué importante es que el alma prospere. Quiere decir que hayan cambios progresivos en mi vida espiritual. Eso es lo que se está refiriendo ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo prospera mi alma? Hermano, cada uno de nosotros debe de autoanalizarse de cómo va en su progreso espiritual. De la misma manera que cada 3 o 6 meses nos hacemos un chequeo de sangre para ver cómo está el colesterol, cómo está el azúcar, cómo anda la presión, etc. Nosotros tenemos también que preguntarnos a nosotros mismos si verdaderamente nuestra alma está prosperando, si está creciendo, si están habiendo cambios positivos en mi vida. O sea, no como el cangrejo para atrás, pero hacia adelante. ¿Okay? ¿Y qué cambios yo puedo experimentar? Un incremento en el conocimiento de Dios. Porque no basta con creer en Dios. A Dios hay que conocerlo.
Y la única manera de conocer a Dios es a través del estudio de su palabra, lo cual es su revelación. Entonces, ¿cómo yo voy creciendo en el conocimiento de Dios? Me hago la pregunta, ¿cuál es mi actitud cuando yo me acerco a la casa de Dios ante los estudios bíblicos, ante la escuela dominical? Ustedes, los jovencitos que están aquí, ¿ustedes le ponen atención a sus clases de escuela dominical? Y ustedes vienen con el deseo de decir, ok, ¿qué yo voy a aprender nuevo hoy? Solamente una palabra. Si ustedes se toman, escogen todos los días aprender una palabra en un idioma extraño. ¿Okay? Una palabra todos los días. ¿Cuántas palabras ustedes conocerán cuando tengan 80 años? ¿Okay? Cada vez, hermanos, que yo llego al templo, yo tengo que tener en mi mente qué yo voy a aprender nuevo. Sea una palabra, sea un concepto, sea un dato histórico, un personaje, sea doctrinal, porque esa es la manera en que progresa el alma, en el conocimiento de Dios. ¿Cómo prospera el alma? En mi aumento de amor hacia Dios. Nosotros sabemos que tenemos que crecer en eso, porque nuestra tendencia es la tendencia egoísta, es la tendencia de amarnos a nosotros mismos. Y por eso es que el Señor nos manda, es un mandamiento amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay que crecer en eso, hay que crecer en amar a Dios. ¿Y qué ustedes creen de amar al prójimo? ¿No hay que crecer en eso? Entonces, la manera en que yo me voy proyectando hacia los demás, la manera en que yo voy tratando a los demás, yo puedo ver si mi alma ha prosperado. Antes yo podía decir, bueno, antes yo era déspota con las personas, o antes yo me burlaba de las personas, o antes no resistía a las personas, o me era fácil airarme, o perdí el control. Bueno, ¿cómo yo he cambiado en mi actitud hacia los demás? Y esa es la manera de que el alma prospera, en esos cambios temperamentales en nuestro carácter, donde se van cultivando esas virtudes hermosas que la Biblia menciona y que Dios quiere que se reflejen en nuestro ser. Otra de las maneras que prospera el alma es en el querer como el hacer en el servicio del Señor. Ustedes pueden ver que Juan le dice aquí a Gayo, cuánto yo deseo que así como tú has prosperado, y al mirar atrás, nosotros podemos darnos cuenta cuánto el Señor nos ha bendecido. Dice, que tengas buena salud, pero que asimismo esté prosperando tu alma, lo dice en ese versículo 2. Dice el 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Si a estos hermanos es esos misioneros ambulantes que llegaron a Éfeso y le dieron buen testimonio del trato que habían recibido de Gayo. O sea, no tuvieron otra cosa que decir que no fuera buena de este hermano Gayo. ¿Por qué? Porque andaba en la verdad. Me llama la atención de que, como yo les estaba diciendo, Gayo les había hospedado, les había tratado muy bien, les había ayudado. ¿Cómo tiene que ver esto con andar en la verdad? Andar en la verdad es decir, soy una persona íntegra. Cuando yo digo soy una persona íntegra, es que lo que yo siento, de la manera en que yo procedo y lo que yo hablo es lo mismo. Eso es ser una persona íntegra, no ser de doble ánimo, como menciona Santiago capítulo 1, versículo 8 y 4, versículo 8, donde el Señor nos dice, no sean de doble ánimo. Quiere decir, no te comportes de una manera y digas que eres otra. O sea, lo que tú dices, hazlo con la práctica. Y esta es la manera en que Gayo estaba
viviendo su vida cristiana. Lo que él decía, él lo vivía y él lo practicaba, y eso lo hacía íntegro, andar en la verdad. Dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Este versículo, esta frase, mis hijos, indica que posiblemente Gayo había sido un converso de Juan. O sea, que Gayo llegó a conocer el Evangelio por el ministerio de Juan, y por eso él lo incluye como uno de sus hijos. Y para él era un gozo tremendo saber de que aquellos que habían venido al conocimiento del Evangelio estaban andando en la verdad. Y ese debe de ser el gozo de todos los líderes, ver a los hermanos creciendo, prosperando, ejerciendo sus dones delante del Señor. Ellos, llenos de gratitud, estaban contando el buen proceder de Gayo. Hermanos, nosotros también hemos sido llamados a ejercer nuestros dones para ayudar a los demás. Ustedes saben que hemos sido llamados por el Señor para mostrar el amor los unos por los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros, y que tenemos que estar al tanto de cada uno como familia que somos en el Señor. Pero muy en especial debían practicar la hospitalidad los líderes de las comunidades en aquel entonces. Yo sé que usted dirá, bueno, hoy día es muy difícil practicar la hospitalidad debido al aumento de la maldad. Y es cierto, el Señor Jesús lo dijo en su discurso apocalíptico, que debido a que la maldad ha aumentado, el amor se iba a enfriar. Y no es menos cierto que hoy día usted no puede meter a todo el mundo en su casa, aún llamándose cristianos. Eso es cierto. Pero el hecho de que eso sea cierto no significa que no hayan casos genuinos y situaciones donde verdaderamente sea un hermano cristiano que necesite ayuda y que usted le tienda la mano y que el Señor lo use para ayudarlo en su necesidad. Y en eso tenemos que estar velando nosotros. Claro, hay que ser más vigilantes, hay que ser más cuidadosos ahora en el ejercicio de estos dones que anteriormente se ejercían con más facilidad y con más confianza. Hoy día ya no es así, pero todavía tenemos que practicarlo. Vemos cómo Gayo no solo prestaba servicio a los que conocía, pero también a los forasteros. Debemos recordar, hermano, que estos evangelistas y maestros itinerantes dependían de hombres como Gayo para su cobijo y para sustento. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban ofrenda de los gentiles, porque no querían dar la impresión de que estaban cobrando el evangelio. En otras palabras, no, si venían predicando el evangelio a estos lugares de gentiles, ellos no cobraban, para no dar la impresión de que el evangelio había que pagarlo. Entonces dependían de hombres como Gayo para poder sostenerse y para poder cubrir con todos sus gastos. Y todo esto, hermano, Gayo lo hacía con mucho amor. Era una forma de cooperar con la verdad, lo cual nos está enseñando dos cosas. Número uno, todo lo que hacemos para el Señor, por la obra, para los siervos de Dios, debe ser con amor. Es lo primero que nos tenemos que aprender del ejemplo que Gayo nos está dando aquí. Cuando él dice, andaba en la verdad, la manera en que él se mostró para con estos misioneros. Cómo él los cuidó y los hospedó, quiere decir, los trató con amor. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe de ser de corazón y de amor, porque si no es así, Dios no lo acepta. Y si Dios no lo acepta, es en vano todo lo que nosotros hacemos. Por tanto, debemos de recordar eso siempre. No es tanto una obligación, no es tanto que yo tengo, sino que debe de salir del corazón todo lo que yo haga por los hermanos. Y segundo, quiere decir
que cuando se ayudan y se sostienen a los misioneros, se está cooperando con dicha misión. No podemos ir a las misiones, pero lo que sí podemos todos hacer es cooperar en sostener a los misioneros. En la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener entre nosotros a un misionero, nos llegó de la otra parte del mundo y pudimos apreciar más que todo, que eso fue lo que yo pude recibir, era cómo Dios obraba a través de estos siervos. Es increíble. Van con las manos vacías, van sin nada, solamente dependiendo de Dios. Y cómo Dios hace así, les abre puertas, les provee, por lo menos para mí fue de gran beneficio, no solamente haber conocido a este hermano misionero, su trabajo, pero ver que esto que estaba pasando en estos primeros años de la iglesia primitiva no ha dejado de pasar. Aún en nuestros días todavía está sucediendo, donde Dios está llevando hombres a un país como el que él viene, donde solamente se reconocían 3 grupitos de unos pocos hermanos en todo un país. Y como Dios envía allí la palabra, lo enviaba a él. Pero es obvio que esta persona necesita el sustento, necesita la ayuda. Entonces, no todos tenemos don de misionero. No, hay que tener el don. Si usted no tiene el don, usted no va a durar. Usted no dura. Hay que tener ese llamado especial de Dios. Ese, como dice, ese corazón que no quepa en el pecho por las almas. No todo el mundo la tiene. No es lo mismo ser pastor a ser un misionero. No es lo mismo ser un misionero a ser un evangelista. Cada cual tiene su capacidad y su llamado peculiar de Dios. Mas, sin embargo, todos sí necesitan ayuda. Cuando nosotros los sostenemos y les ayudamos, estamos cooperando grandemente con esa misión y con esa obra. No podemos ayudarlos a todos, quisiéramos. No podemos ayudarlos a todos. Pero aquel que puede y tiende su mano, sepa que lo que está haciendo no es en balde. Una de las cosas que más también aprendí de este hermano fue lo valeroso que es pertenecer a una iglesia bautista y pertenecer a la Convención Bautista y tener una agencia como sí, pero quisiera decirlo en español, la Junta de Misiones Foráneas, ¿verdad? Tener una Junta de Misiones Foráneas donde ya ustedes pudieron escuchar, o los que estuvieron aquí, que son los únicos misioneros en el mundo que pueden contar con un salario. Eso para mí me llenó de gozo, me llenó de alegría, de saber que lo que estamos haciendo como iglesia no es en vano, y tiene que el Señor enviarnos una persona del otro lado del mundo para dejarnos saber que en efectivo esos porcentajes que nosotros enviamos a estos departamentos sí están funcionando y sí estamos cooperando con los misioneros. Gallo es un tremendo ejemplo, hermano, para nosotros, de una persona que no solamente se convirtió a Cristo, pero que era íntegro, andaba en la verdad. Quiere decir que lo que él decía, él lo practicaba. Y él se mostró hospedador para estos misioneros que iban de lugar en lugar predicando el Evangelio. La semana que viene vamos a ver la otra parte de la epístola, que es cuando ya Juan denuncia la conducta de Diófretes. O sea, aquí alaba la conducta de Gallo, pero ahora pasa a denunciar la conducta de Diófretes. Perdón, la semana que viene no, hermanos, semana que viene tenemos junta de miembros. Es decir, en dos miércoles, en 2 semanas, nos volvemos a reunir y tratamos pues este tema.